Durante más de 100 años, miles de soldados españoles permanecieron enterrados en Cuba, sin nombre, sin tumba y sin memoria. Pero hoy muchos de ellos están regresando del olvido. En este vídeo hablaremos de hombres que murieron lejos de su patria y cuyos nombres estuvieron olvidados durante más de un siglo. El título de este vídeo está inspirado en la Asociación Cultural Regreso con Honor, dedicada a investigar, localizar e identificar los restos de los soldados españoles caídos en combate alrededor del mundo, pero especialmente en Cuba durante la guerra de 1895 al 98, y además promover iniciativas de memoria histórica y de homenaje. Hoy nos honra con su presencia en el canal el doctor en Historia y Arqueología Francisco Javier Navarro Chueca, presidente de honor de esta asociación y uno de los investigadores que más ha trabajado en la localización e identificación de soldados españoles fallecidos en la guerra de Cuba. El trabajo de campo, a veces duro, en los sondeos y excavaciones en Cuba, y otras veces tedioso en archivos y bibliotecas, ha dado frutos extraordinarios y se refleja en las listas de nombres de soldados que hasta la llegada de este investigador permanecían anónimos y por tanto 2 veces olvidados, por la muerte y por el silencio. Porque, como escribió Cicerón, la vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos, y precisamente en esa memoria regresan con honor. Te invito a acompañarme en esta conversación para escuchar de la propia voz de Javier Navarro sus experiencias en la arqueología de la guerra de Cuba. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es El Tesoro del Presidente. En el mes de abril viajé desde Barcelona hasta la hermosa ciudad de Zaragoza para entrevistar a Javier Navarro en su lugar de residencia. Me acompañaba mi amigo y colaborador del canal Teodoro Rubio, el único español que ha buceado en todos los pecios de la escuadra de Cervera. Una experiencia extraordinaria que en su día relató aquí en este canal en el vídeo titulado La Escuadra Sumergida, cuyo enlace te dejaré en la descripción y también al final de este episodio. Si te apasiona esta parte de nuestra historia común, es un documental que realmente no te puedes perder. En esta foto, que ya tiene sus años, vemos a Javier Navarro y a Teo Rubio en la costa de Santiago de Cuba, en el sitio de la excavación de una posible fosa común, donde estarían enterrados los marinos españoles fallecidos en los cruceros Almirante Oquendo e Infanta María Teresa, tras el combate naval del 3 de julio de 1898. Además, en la foto aparece el bisnieto del almirante Cervera y también historiador Ángel Luis Cervera. Estamos en la playa de Nimanima, que es el escenario donde embarranca el Infanta María Teresa. Según la documentación gráfica que tenemos, el buque quedó embarrancado en aquella zona allí, muy próximo a la costa. Los tripulantes salieron a esta playa. A bordo del buque quedaron en torno a 26 muertos, pero luego se dan un total de 50 desaparecidos. Las condiciones eran verdaderamente dramáticas, muchos de ellos llegaron desnudos a la playa, algunos muy mal heridos. Algunos de ellos fueron abatidos por disparos de las tropas del ejército insurrecto cubano y murieron en estas aguas. Luego sabemos que fueron recogidos y enterrados en un bosque que existía al norte de la playa, que es donde estamos centrando nuestra labor de investigación geológico-arqueológica. Bueno, hablando de fosas de soldados españoles en Cuba, todavía quedan algunas importantes por descubrir. Sobre todo, hemos comentado antes, y bueno, comento ahora de nuevo, después de la capitulación de la ciudad de Santiago, en la plaza, las flotas españolas salieron, entraron los norteamericanos, y los españoles fueron alojados en un campamento que anteriormente utilizaron los americanos al pie de la colina de la Loma de San Juan, a lo del río San Juan. Y ahí hubo una gran mortandad. De tal manera que
para evitar mal infecciones y demás, cogieron porque tenían el cementerio al lado del campamento, sacaron los cuerpos y los quisieron quemar para evitar esas epidemias. Con tan mala suerte que el día que hicieron la pira funeraria, echando gasolina y demás, cayó un torrencial de agua, de esos típicos que salen en el mes de julio en Santiago de Cuba, y no les permitió prender fuego. O sea que no se quemaron del todo los cuerpos. Ni a todo ni a medias. Entonces eso deben enterrar. Y hay una fosa común con restos españoles en esa zona. En la zona de San Juan, ¿no? Luego está, cuando muere José Martí en Dos Ríos, llevan su cadáver a un cementerio, remandan agua y lo entierran, pero como saben que están los mambises pendientes de rescatar el cadáver, lo entierran y ponen encima el cadáver de un sargento que había muerto. Ah, oye, eso. Entonces, luego, ya sabéis que se hizo la autopsia de José Martí. Entonces sacaban el cuerpo del sargento, trajeron el cuerpo de José Martí, hicieron la autopsia, ellos colocaban al sargento y el cuerpo de José Martí lo iban a Santiago de Cuba. Sí. Entonces, en ese cementerio donde estuvo enterrado José Martí, y además creo que hay un monumento, hay un sargento español. Y hay una tumba al lado con dos. Bueno, en el campo de donde cayó, en Dos Aguas, hay 3 sepulturas también, soldados españoles. Y más o menos tengo idea de dónde puede estar, porque además había un croquis del coronel Jiménez de Sandoval, con X, que se quedó el revólver y la de José Martí, y las gafas con Leontina, que luego fueron para el gobernador militar. Pero el Jiménez de Sandoval hizo un esquema donde se desarrolló el combate, que además y fue un ataque mal llevado por Máximo Gómez contra una posibilidad española que estaba muy fuerte, estaba bien situada el campamento, con su zona defensiva, y el campamento estaba muy lateral con el río, no los ríos. Entonces atacó Máximo Gómez de frente. José Martí se quiso, que lo había dejado de lado, sí, pero se quiso unir, entonces fue por una vereda, cruzó el río y ya le pegaron un tiro. Allá iba con la guardia o no sé bien. Pero bueno, el Máximo Gómez se retiró, no pudieron rescatar el cadáver, intentaron, pero ya se retiraron las fuerzas españolas, vieron localizadas, llevaron el cadáver de José Martí. Entonces falta de localizar esos que murieron en el combate de Dos Aguas de soldados españoles. Luego hay otros temas. Hay un gran combate que no está en las fuentes cubanas y fue de los que más muertos le ocasionó al ejército español. Los combates más sangrientos son el Mal Tiempo, sí, que Máximo Gómez, el perro viejo, sabía que iba una columna de novatos recién llegados que no habían hecho ningún ejercicio de práctica de tiro, más que en el barco. Eran quintos españoles, sabía que estaban mal preparados y cogió la columna, iba contra la caballería con el maceo, los 3.000 de caballería y los 2.000 de infantería. O sea, atacaban siempre cuando tenía mayoría. Bueno, hacía bien. El militar solamente atacaba cuando tenía opciones de ganar, no atacaba en plan kamikaze, ¿no? Sí. Entonces cogió la columna y bueno, pues ahí hubo una matanza, pero no tanto como dicen los cubanos. Las fuentes cubanas y sus letras hablan de 200 muertos. Nosotros tenemos identificados a 66, que por eso están la mayoría enterrados allí y con monolito, sin nombre. Sí que hay un monolito con el nombre de los caídos cubanos, pero los españoles no, y nosotros tenemos el listado de los españoles. Me estoy refiriendo al combate, después de ese combate de Mal Tiempo, el siguiente combate es en una curva del río Cauto, cerca de Bayamo. Se llama el combate, me tendré que acordar. Bueno, cogieron una columna española
iban custodiando un cargamento, unos carros, y mataban del batallón Sevilla 33, mataban a 50 o 60 tíos. Tenemos los nombres todos. Una matanza tremenda. Bueno, se cargaron a todas, serían dos o tres compañías, los mataban a todos y los dejaron en el campo de batalla. Los bambíes se desaparecieron. Eran los que estaban en la zona de Cauto, que era una zona muy agreste. Hay mucho tomate durante la guerra, pero como no estaban los jefes principales, los cabecillas principales, parece que no se prestaba demasiada atención. Ahí es donde al principio estaba Masó y demás, pues es donde más pruebas tuvo el ejército español. O sea, en la historiografía cubana no aparece registrado. Ese combate no aparece. Debía ser una emboscada. Una emboscada, que era típica, pero debía coger tan distraídos que lo mataba a todos. Y al día siguiente salió una columna de Bayamo. No te vayamos a ir a lo del Cauto Embarcadero. Sí. Salió una columna y los recogió y los enterró a la misma, donde había muerto. Y es una curva a vuelta del agua o algo así. Tienen que estar ahí, las tumbas tienen que estar ahí porque después de la guerra, los veteranos del Ejército Libertador de Manzanillo recolectaron, salieron al campo y cogieron todos los restos de los muertos que habían quedado en los distintos campos de batalla que había habido. Estuvo el famoso combate de Manzanillo a Bayamo, de Peralejo, con Martínez Campos, y donde murió el Santo Cilde, y había varios combates más, carretones y demás. Y entonces cogieron los muertos españoles y los cubanos. Los cubanos los tienen identificados en Manzanillo, y hay una fosa con el nombre en mármol para los combatientes del Ejército Libertador, y los españoles los metieron en una fosa que estaba con un cemento, sin más, y no pusieron nombre porque no sabían. Pero dan el nombre, el número de muertos, y nosotros hemos sabido todos los muertos que ha habido en combate en esa zona, y tenemos todos menos los del combate de la Vuelta del Agua. Esos muertos no los encontraron los restos, 200 y pico. Y tenemos los nombres, y eso es una cosa pendiente también. La hablamos con el embajador español y con el René González en el 18. Una cosa que tenemos pendiente. Hay una fosa común innominada con 230 españoles muertos en combate. Olvidado. Y además solamente hay una capa de cemento. Esa es la que está ahí en Manzanillo. En Manzanillo. Hay una cosa absolutamente inapropiada. Sí. Y esta fosa que está en el cementerio de Santa Efigenia, sí, que hay un panteón ahí que hizo la colonia española. Sí, esos son los soldados que habían muerto antes de la guerra, que están en distintas sepulturas y se unificaban en ese cementerio. Entre otros también hay un miembro de la escuadra de Cervera que murió el día de la llegada, el día anterior de la llegada de la flota española a Santiago de Cuba, porque se suicidó en el infante de Bahía. Se suicidó y lo enterraron y ahí está enterrado también un capitán, teniente de navío de Reina Mercedes, Eyemar, Acosta Eyemar. Ese lo mataron en Punta Gorda, y lo llevaron a Santa Efigenia. Mientras que los soldados que murieron en ese bombardeo están enterrados en el cementerio de Cayo Smith. No en Cayo Smith, enfrente. Hay un cementerio abandonado. Ese cementerio lo conozco yo. Al pie de la socapa. Eyemar no lo sacó la familia después y lo trajo para... No tengo noticias de eso. Porque en el Museo Bacardí de Santiago de Cuba está la placa del nicho de Acosta Eyemar. La placa esa semicircular esta. Sí, pero no llevan al panteón,
Bueno, Yo tengo el listado de los que mandó él. Lo comprobaré, ahora que me dices tú eso. Sí. Compruébalo porque... El cónsul de España en Santiago, Cuba, después de la guerra envió a España un listado con los restos de los soldados que estaban en el panteón de Santa Ifigenia. Y tengo el listado de los que Pues yo tengo entendido que a Eyerman, como él murió antes de que se acabara la guerra y todo eso, sí, entonces lo enterraron en Santa Ifigenia y lo enterraron en un nicho que está te enviaré la foto, en el cementerio de Santiago de Cuba, en el Museo Bacardí de Santiago está la placa de mármol, esta semicircular con el nombre, porque dice, me explicaron allí en el museo, no sé si será, tú sabes que allí los museos a veces te dicen cosas. El museo de Bacardí me dejó fotografiar todas las cuentas. Pues esa placa está en el callejón ese que está al lateral, que lo han hecho como una calle antigua de Santiago. Y me explicaron que este señor vino a la familia y se lo llevó. O la familia o lo sacaron cuando se retiraron los españoles y se lo llevaron. Entonces la placa la donaron al museo porque ya no había cadáveres, ¿sabes? Pues es interesante completar pues eso te enviaré las fotos de la placa que las tengo. Sí, porque, a ver, en Santa Ifigenia, ella va a enterrar ahí porque estaba todavía en poder español. Sí, pero en los últimos de la guerra, los mamises, bueno, las fuerzas de Calixto García, ¿sabes? Fueron por el cobre y no podían entrar a los muertos, entraron en la parte norte de... Sí, lo enterraron en Santa Ana, en lo que era el cementerio de Santa Ana, que hoy es el acueducto. Y ahí estuvieron enterrados ahí se enterrarían todos los que murieron en el combate de San Juan, en las trincheras, porque morían bastantes en el hospital militar. Se lo retiraban heridos y morían en el hospital. Tenemos el listado también, hemos podido recuperar la identidad de todos ellos, pero los cuerpos no. Y estos cuerpos que estaban en Santa Ana, porque ese lugar después lo reformaron, hicieron los tanques del acueducto y sacaron los cuerpos. Esos cuerpos que sacaron, esos huesos, los llevaron a la fosa esta de Santa Ifigenia. Yo creo que me comentó Omar López que se tiraron a la escombrera. No, los desecharon. Sí. Todos los cuerpos que había allí. No sabían quién eran. Sí, porque eso era un cementerio civil de muchos años. Y ahí habrían muerto, pues. Estaba el hospital militar también ahí. Sí, estaba el hospital. Era el Príncipe Alfonso, se llamaba el hospital. Frente de Moncada. Sí, ahí al frente de Moncada y todo eso. Anteriormente me contabas algo sobre unos documentos sobre Agramonte que estaban enterrados en Jimaguayú y tú participaste en su búsqueda. No, era el acta de función firmado por Máximo Gómez y los jefes de insurrectos de la caballería camagüeyana y de las tropas sublevadas, de los mamises, que se reunieron en el aniversario de la muerte de Ignacio Agramonte en el terreno de donde había caído y firmaron todos esos documentos, entraron en una botella y lo metieron en el potrero. Entonces en esa zona se ha edificado un monumento a la memoria de Ignacio Agramonte. Cuando estuve investigando haciendo investigación arqueológica en busca de los marinos de Santiago, me pidieron a ver si existía posibilidad de buscar a esa botella. Fuimos con el georradar, nos dio una señal interesante que podía corresponder, hicimos el sondeo y salió solamente unas piedras que formaban parte de una hoguera con una cápsula de una bala de revólver. Eso sí, pero no encontraba la famosa botella. Ojalá fuese pero bueno, yo creo que encontré algo con más valor respecto a la documentación de Ignacio Agramonte, que estaba inédita para la historiografía cubana. La pude digitalizar en la biblioteca de la Real Academia de Cultura, la Real Academia de Historia de España, que está en Madrid. La tengo digitalizada y la llevé en CD a la Biblioteca Nacional de La Habana, le di una a Isabel Leal de Spengler, otra se lo di a Joséito de Camagüey, y hice una publicación además con aquellas cartas que dirigió
la mujer de Ignacio Monte, ya está en eso, copias los papeles. Es una documentación que estaba absolutamente inédita para la historiografía cubana. Y son toda la correspondencia que tuvo Ignacio Agramonte con sus jefes y que las daba a él. Y bueno, a raíz de eso me concedió el título de huésped de honor del Camagüey. Ah, mira qué bien. Así que tú eres huésped de honor del Camagüey. Y eso sí me da una llave a un apartamentico ahí para ir a jubilar. Para ir a jubilarte. Y también encontrasteis por allí, por Nimanima, había un proyectil de la batalla naval de Santiago de Cuba. Sí, vamos ahora, no es en Nimanima, es un barranco que hay antes de llegar a Nimanima, a la altura de Huaycabón. Sí. Donde está el Plutón, sí. Huaycabón y Rancho Cruz. Sí. Y es un proyectil de 30 milímetros que según nuestros cálculos podía ser de Indiana y del otro... Del Oregón. De Indiana. Que se fue para arriba. Comentaba antes Teo de que un mandato del banco y se disparó el proyectil. Es tremendo, todavía está ahí. Es una reliquia, pues eso tiene más de 100 años. Sí, eso tiene ya casi 130 años de estar en el campo. Tanto en Santiago como en los alrededores. En Cuba también vi a unas personas que tenían unos obuses en sus casas. Bastante. También me gustó mucho el tema de la socapa, como la batería alta de la socapa. Ahí estuve yo, sí, esos cañones yo tuve oportunidad de filmarlos. Lo malo es que, bueno, la guerra mundial ha cerrado los cañones, sí, para fundirlos. Sí. Pero es una posibilidad. Está muy bien conservada los parapetos con los todavía se ve la forma. Así por los barriles de... Se pudrió la madera, pero se conservó el hormigón. Yo le contaba a Teo que en Punta Gorda queda otro de estos cañones Hontoria. Este sí está entero. Punta Gorda era una batería que estaba frente a la de la socapa, que enfilaba el canal de la bahía. Allí estaban situados otros 2 cañones Hontoria de 16 centímetros procedentes del Reina Mercedes. Y queda allí uno de ellos que está entero con su escudo y el cañón sin cortar. Pero está todavía. Hay uno que está excavado. En el año 2018 habían excavado los de la oficina del conservador. En Punta Gorda. Un poco más adentro del Castillo del Morro. Sí. Y está. Pues igual ese cañón, por eso igual es que yo no lo conocía. Porque ese cañón igual estaba enterrado. No, está enterrado, ya está excavado. Sí, ahora lo sacaron, pues lo sacaron el 18. Yo cuando filmé aquello, era el 2007, creo, 2010. Está fenomenal, está muy bien. Sí, está muy bien porque está entero. Que el gemelo de ese que estaba ahí es el que está en San Juan. Eran 2 que estaban en Punta Gorda y uno lo emplazaron en el parque histórico de San Juan. Ahora sí. Una foto de ese. Y luego también me enseñaban mis colegas la excavación que habían hecho. Una envidia, porque sacar un arma como esa. Es enorme. Es enorme. Pues por eso se salvó, porque estaba enterrado. Porque si llega a estar fuera, lo hubieran cortado también. Como de la socapa. Sí. Por eso fue que yo no había tenido noticia nunca de ese cañón. Y es por eso, porque fue en el 18 que lo sacaron. El aniversario, el centenario, el 120 aniversario del final de la guerra de Cuba. Sí. Y que entonces había que en 2018 teníamos intención, ya teníamos los nombres de los caídos en San Juan, pero no hubo tiempo a colocarlos en la placa, a hacer la placa. Entonces se fue puesto con posterioridad cuando ya además se hizo cargo la señal esta de la asociación. Sí, Carmen Fuster, la presidenta de los amigos del Castillo de Montjuïc. El problema también, pues, había dinero para hacer ese monumento por parte del gobierno español. Pero se perdió, se terminó el año sin haberse colocado y
fondo que se perdió. Lo reasignaron para otra cosa. Y no se pudo recuperar. Entonces hubo que luchar para, bueno, el menos que se metió Carlos Fuster y aún consiguió dinero para levantar, creo no todo. Estos son los libros, esos de bronce, ¿no? Que hay bajo del árbol de la paz. Los nombres sacamos nosotros, bueno, saqué yo. Sí. Ha sido un estudio muy laborioso porque había que buscar para ver los fallecidos del Constitución 29. Constitución 29 merece una historia este batallón. Sabes que los americanos cuando toman la ciudad iban buscando todos el distintivo del 29, el más codiciado por los americanos, el 29, porque se quedaba los soldados de la Constitución que se distinguieron en el Caney. Este era el del Caney, ¿no? Sí. Después también quería que me contaras algo sobre la exhumación de Vara del Rey o de los muertos estos del Caney. Es una historia también que está por completar. Sí. Porque estuve allí en el lugar donde estuvo enterrado y donde se inhumó, me acompañaba una gente de Caney, me parece que fui con Omar. Había el gran Marañón, el árbol donde... Sí, el Marañón. ¿Todavía existía el Marañón? Sí, hay árboles, gran tamaño. Pero ese puede ser un rebote de... Sí, igual ya es otro. Porque había un hijo o algo de eso. Está en las traseras de unas casas de campo bajas con pocilgas de... ¿De serio? Sí. Bueno, a Vara del Rey lo matan cuando va por el camino el camino de tierra que sale desde la plaza del Caney a San Luis se llama y lo matan desde una elevación que hay, se ve perfectamente, hay unas trincheras de tipo carlista. Sí. Y lo matan y lo dejan ahí en el terreno, en el camino de tierra. Matan a él y a 4 o 5 soldados que lo llevan a la caballería que transportaba sus objetos personales, sus ropas de cama y tal, y a un sobrino que no hijo. Es otra historia. Ahora que si Vara del Rey murió él y sus 2 hijos. El hijo de Vara del Rey era un hijo, no tuvo ningún hijo muerto en Cuba. 2 sobrinos y un hermano. Cuando lo enterraron, lo dejaron ahí muerto. El general Safter manda una nota toral diciendo que tiene su poder al hermano de Vara del Rey, le comunica que ha fallecido, que ha sido enterrado con honores militares, totalmente falso, porque el cadáver lo dejaron descomponiéndose ahí un par de días o 3, hasta un periodista norteamericano hizo, bueno, era francés, pero publicó trabajaba para el periódico norteamericano, tomó una instantánea, se publicó en forma de grabado de la prensa americana y lo enterraron allí al pie del Marañón. Y luego fue una comisión española de médico y tal, y médico, un oficial y algunos soldaditos, y los exhumaron junto con se llevaban a Santo Gilde y a Eloy Gonzalo. Sí. Y a Jorge Bustamante. Pero eso fue unos años después, ¿no? Sí. Un poquito, meses después. A los que repatrian. Sí. Eloy Gonzalo y Bustamante. Y a Vara del Rey. Y bueno, estando yo ahí en Santiago de Cuba, en la hemeroteca, hay un periódico que cuenta la historia de que un médico, si hago ya te di el nombre, que era Mambí, había sido sargento de los sublevados, había participado en la exhumación del cuerpo y contestaba a una carta de un soldado español que quería saber la forma que había muerto su general, un antiguo soldado que vivía en Santiago de Cuba. Entonces me dice, al general no lo enterró a nadie, se dejó ahí
Eso no es militar. Además, cuando fuimos a excavarlo, se identificó uno por las barbas. Y no estoy seguro que sean todos los huesos de los que se llevan de general. Y que posiblemente haya huesos de general del Rey todavía allí, en la zona esa. Sí. Y el resto, a lo mejor está con los que sacarán, los llevarían a Santa Ifigenia y serán los que estén en el enterramiento que pone el Cádiz. Sí. Porque creo que todavía hay muchos muertos de Cádiz en todas las trincheras. Sí, igual que en San Juan, ¿no? San Juan también. Sí, porque me contabas que las trincheras españolas no estaban en la cima de la loma, sino estaban en la cresta militar. Pues atacaban los americanos. Las trincheras que están a la vista están bien excavadas, ya los ocupaban los yanquis para atacar a la ciudad. Sí. Pero, o sea que los cuerpos españoles posiblemente estén en esas trincheras tapados ahí. Claro, porque a ver, llegan los americanos, los puertos españoles están en sus trincheras y sobre el campo de batalla. Ellos abren nuevas trincheras para meterse a los puertos en las trincheras que acaban de no eran las suyas, que acaban de. Pues seguramente estarán ahí los. Sí. Yo leí un escrito en ese tiempo que sumaron a Vara del Rey y la comisión española esta que fue, pero ahora no recuerdo bien si fueron cubanos o españoles los que hicieron este escrito, que dice que a Vara del Rey lo matan los cubanos porque el tiro que tenía en la cabeza era de 10 milímetros. Pero puede ser, pero también había voluntarios de Massachusetts que los quitaron. Que llevaban el Springfield aquel. Sí, el Springfield, exacto. Que también era 10 milímetros. O sea que tu opinión es que lo mataron los americanos. No tengo ni opinión al respecto. Sé que fue una emboscada. Posiblemente no fuera mixta, porque esa zona. Igual eran mixtas también. Era el cuerpo que iban cubanos y norteamericanos ocupando esa zona. Sí, porque el cuerpo, voluntarios norteamericanos y guerrilleros cubanos. Sí, porque la división esta que llevó el auto era de voluntarios. Estaban de frente contra el piso. Las que fueron rodando por la izquierda, según el ataque, eran estas fuerzas irregulares y bueno. Y los voluntarios que también eran un poco irregulares. Son los que había como unos 400 cubanos peleando junto con los yanquis. Hay eso y hay también, no puede ser de mucho caso porque hay una visión de un ruso o un sueco. Un agregado de defensa sueco. Que se habían cebado contra los prisioneros, los cubanos, se habían cebado contra los prisioneros españoles. Había 2 hermosos catalanes muertos con los ojos abiertos, o sabían que eran catalanes. Pues estaba un montón, el acento no se notaba. Quiere decir que luego se organizan muchas historias, muchas fabulaciones en torno a toda aquella historia. Bueno, el agregado sueco lo que puso de manifiesto que el país se tenía que sentir orgulloso de tener. Sí, ahora eso otra vez. Ahora muy bien de infantería española. Sí. Yo he leído esto de. Sí. Semeja el sitio de Zaragoza y de Gerona con la. Bueno, eso lo utilizó el general Torres en el anterior. Sí, Linares. Hablo de la defensa de Zaragoza y de Gerona para dar ánimos a las tropas. Está bien. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero agradecer profundamente al doctor Javier Navarro Chueca por compartir con nosotros no solo sus conocimientos, sino también su compromiso con la memoria y la dignidad de aquellos soldados españoles que quedaron olvidados por la historia. Su trabajo y su esfuerzo nos recuerda que investigar el pasado no es solamente estudiar documentos o excavar en la tierra. También es poner nombres, revivir la historia y devolver el honor a quienes lo dieron todo lejos de su hogar. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos una vez más en este viaje por nuestra historia común. Si este vídeo les ha gustado, les invito a demostrarlo con un me gusta, suscribirse al canal y compartirlo para que más personas puedan descubrir estas historias que merecen ser contadas y recordadas. Déjame tu opinión en los comentarios
Y si quieres ir aún más allá en tu apoyo, te invito a usar la opción Super Gracias para ayudarme a seguir creando este contenido que tanto nos gusta a todos. Hasta el próximo vídeo.